Amigos, familia, qué gusto tenerlos una vez más aquí, conectados con nosotros en Lo que el mundo habla, lo que Dios dice. Hoy quiero que hablemos de algo que ha generado curiosidad desde siempre, algo que está en las páginas más antiguas de la Biblia, pero también en los testimonios modernos de muchos creyentes. Y sí, me refiero a esto. ¿Dios todavía habla por medio de sueños y visiones? Es un tema que divide opiniones. Algunos dicen, eso era para tiempos bíblicos, ya no pasa. Otros dicen, Dios me mostró algo anoche. Y muchos están en medio pensando, no sé si lo que soñé fue Dios, mi mente o la pizza que cené. Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Sigue Dios hablándonos de esa forma hoy en día? Y más importante, ¿cómo discernimos si un sueño viene de Él o no? Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a bajar este tema del cielo a lo práctico, porque sí, la Biblia está llena de ejemplos, pero también el Espíritu Santo sigue moviéndose hoy, y a veces solo hace falta estar atentos para escucharlo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los sueños y visiones fueron uno de los canales más claros con los que Dios habló a su pueblo. En Génesis 37, José soñó que sus hermanos se inclinaban ante él. En ese momento nadie lo entendió. Parecía arrogancia, parecía locura, pero años después ese sueño resultó ser una profecía. Dios usó un sueño para mostrarle su propósito. Más adelante, Jacob vio una escalera que conectaba al cielo y la tierra, con ángeles subiendo y bajando. Fue un sueño que marcó su vida. Despertó y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Y ni hablar de Daniel, que interpretó sueños de reyes, o de José, esposo de María, que fue advertido en sueños de huir a Egipto para proteger a Jesús. ¿Te das cuenta? Dios no solo hablaba a profetas, también hablaba a jóvenes, a padres, a gente común, usando el lenguaje del sueño, porque a veces cuando el cuerpo duerme, el espíritu está más despierto que nunca. Alguien podría decir, bueno, eso era antes de Cristo, pero cuidado, en el libro de los Hechos, Dios siguió usando visiones para guiar a su iglesia. Pedro tuvo una visión en la azotea, Hechos 10. Vio un lienzo que descendía del cielo con animales impuros, y Dios le dijo, no llames impuro a lo que yo he limpiado. A través de esa visión, el evangelio se abrió a los gentiles, a nosotros. Pablo también tuvo visiones. Una noche vio en sueño a un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Esa visión cambió el rumbo del evangelio llevándolo a Europa. Y en el Apocalipsis, el apóstol Juan fue literalmente llevado a ver el cielo. No fue una alucinación, fue una revelación. La palabra Apocalipsis en griego significa eso, revelar, descubrir lo oculto. Entonces, si en el Antiguo y el Nuevo Testamento Dios hablaba a través de sueños y visiones, ¿en qué momento dejamos de creer que puede hacerlo hoy? Hay un versículo que lo deja clarísimo. En Joel 2:28 Dios promete, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y en Hechos 2, cuando llega el Espíritu Santo, Pedro cita exactamente ese texto para decir, esto es lo que Dios prometió. O sea, ese tipo de experiencias no eran exclusivas del pasado, sino evidencia del Espíritu obrando. No era superstición, era relación. Dios no cambió, nosotros cambiamos nuestra expectativa. Pero, ¿y si todo es producto de la mente? Buena pregunta, porque también hay que ser sinceros, no todo sueño viene de Dios. Eclesiastés 5:3 dice, de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. O sea, hay sueños que simplemente son reflejo de nuestro día, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Hay sueños naturales y hay sueños espirituales. ¿Cómo diferenciarlos? Aquí van algunas claves prácticas. El sueño de Dios no genera confusión, sino dirección. Satanás puede imitar, pero el Espíritu Santo siempre guía hacia la verdad. El sueño de Dios se alinea con su palabra. Si lo que soñaste contradice la Biblia, ya sabes que no viene del cielo. El sueño de Dios produce paz, aunque confronte. A veces te despierta con una carga, pero no con miedo. El sueño de Dios se cumple con el tiempo, no con manipulación. No tienes que forzarlo, solo obedecer. Dios no habla para entretenerte, habla para transformarte.
Mucha gente piensa que esto ya no pasa, pero te sorprenderías cuántos testimonios hay de personas a quienes Dios les habló de forma sobrenatural. He escuchado historias de gente que soñó con Jesús extendiendo su mano justo antes de rendir su vida a Él. Otros soñaron con un versículo que no conocían, lo buscaron al despertar y era justo lo que necesitaban. Y en muchos países donde el evangelio no se predica abiertamente, hay reportes de musulmanes y personas de otras religiones que han soñado con Cristo y eso los llevó a convertirse. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Jesús sigue apareciendo, sigue hablando, sigue llamando. Porque cuando Dios quiere alcanzar a alguien, ni los muros, ni las ideologías, ni los algoritmos lo detienen. El mundo dice, los sueños son solo el subconsciente, las visiones son alucinaciones, eso es fanatismo religioso. Pero Dios dice, aún en sueños hablaré a mis siervos. Job 33 del 14 al 15. Mira lo que dice ese pasaje completo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Te das cuenta? La Biblia ya reconocía que a veces Dios habla mientras dormimos, cuando nuestra mente está más callada y nuestro espíritu más sensible. El problema no es que Dios no hable, el problema es que no entendemos su idioma. ¿Por qué Dios usaría sueños hoy? Porque muchas veces es la única forma en que logramos detenernos. Pero vivimos corriendo, con notificaciones, pendientes del TikTok, de Instagram, del WhatsApp, del trabajo, del estudio, y Dios, en su paciencia, espera que caigamos rendidos para hablarnos cuando ya no hay distracciones. Los sueños son el modo avión del alma, y a veces ahí Dios susurra. Ahora, tampoco hay que andar buscando sueños como si fueran el horóscopo cristiano. Dios no habla porque lo presionemos, habla cuando lo considera necesario. Si te obsesionas con tener sueños espirituales, puedes terminar abriendo puertas a la confusión o incluso a influencias equivocadas. El equilibrio está en esto, no busques sueños, busca a Dios. Y si Él quiere hablarte así, lo hará. Por eso Juan nos advierte, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Si tienes un sueño o visión, ora, pide confirmación y compara con la escritura. Dios no se contradice. Y si el sueño te da miedo, recuerda, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Las visiones son un poco diferentes de los sueños. Mientras los sueños ocurren dormidos, las visiones pueden pasar despiertos. Por ejemplo, Eliseo y su siervo, Segunda de Reyes 6:17, cuando estaban rodeados por un ejército enemigo, Eliseo oró, Señor, abre sus ojos para que vea, y el siervo vio carros de fuego alrededor. A veces no se trata de ver otra realidad, sino de ver la realidad espiritual que ya está ahí. Las visiones no son para presumir, son para despertar la fe. Y créeme, cuando Dios te muestra algo, no lo olvidas jamás. ¿Cómo prepararse para oír a Dios? No se trata de técnicas ni de rituales, sino de relación. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si eres oveja, escucharás su voz, no porque la busques, sino porque le perteneces. Si quieres estar más sensible a lo que Dios dice, sea en sueños, visiones o en su palabra, aquí hay tres cosas claves. Pureza. El pecado embota los oídos espirituales. Cuanto más limpio esté tu corazón, más clara será la señal. Oración. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Te pone en frecuencia con su espíritu. Palabra. Si no conoces la Biblia, no podrás discernir si lo que oyes viene de Él o no. La palabra es el filtro de toda revelación. Dios no da sueños para entretener, sino para activar. A veces el sueño viene con una instrucción, una advertencia o una promesa, y cuando obedeces ves los resultados. José no solo soñó, también obedeció cuando el ángel le dijo, toma al niño y huye. Daniel no solo interpretó, también se mantuvo fiel cuando lo persiguieron. Pedro no solo vio, también predicó cuando entendió el mensaje. Así que si Dios te muestra algo, no lo ignores. No lo publiques de inmediato en redes para impresionar a otros.
Guárdalo, ora y deja que Él te revele el momento de actuar. ¿Qué pasa si nunca he tenido un sueño así? No pasa nada. No todos los creyentes experimentan sueños o visiones. Eso no te hace menos espiritual. Dios habla de muchas maneras, por su palabra, por su espíritu, por personas, por circunstancias. Job 33:14 lo decía: en una o en dos maneras habla Dios. Lo importante no es cómo te habla, sino que estés dispuesto a escuchar. A veces el sueño no será algo espectacular, será simplemente un pensamiento santo que no se va de tu mente, una convicción, una voz suave que te dice: perdona, ora, vuelve a mí. Esa voz también es Dios. ¿Dios todavía habla así? Sí, Dios sigue hablando en sueños y visiones, no porque necesite hacerlo, sino porque quiere recordarnos que sigue cerca. No está en silencio, está buscando corazones dispuestos a escuchar. El mundo habla y dice: los sueños no significan nada, pero Dios dice: yo derramaré mi espíritu y tus hijos soñarán sueños. Así que la pregunta no es si Dios sigue hablando, la pregunta es: ¿estás dispuesto a escucharle, incluso mientras duermes? Porque cuando el mundo se apaga y todo queda en silencio, a veces el cielo susurra tu nombre.